Hay un fenómeno aterrador que solo ocurre en las minas más profundas y extensas del planeta. No es un derrumbe común ni una explosión causada por error humano. Es algo mucho más violento, más impredecible. Un evento en el que la propia Tierra se sacude desde dentro, como si la mina misma decidiera colapsar. En 1958, este fenómeno ocurrió en la mina más profunda de América del Norte. Lo que siguió fue una de las peores catástrofes mineras del continente. A más de 1.300 metros bajo tierra, decenas de hombres quedaron atrapados en completa oscuridad, rodeados de roca aplastada, gases mortales y silencio absoluto. Esta es esa historia, y como siempre, se recomienda discreción al espectador. Hola a todos, bienvenidos a Tenebrífico. Nueva Escocia es una de las 13 provincias y territorios de Canadá. A comienzos de 2024, su población superaba apenas el 1.000.000 de habitantes. Aún así, es la segunda provincia más densamente poblada del país y también una de las más pequeñas en extensión territorial. Durante más de 300 años, la minería ha sido una parte central de su economía. A lo largo de ese tiempo, Nueva Escocia exportó más de 20 tipos distintos de minerales a todo el mundo. Pero desde el siglo XVIII hasta bien entrado el siglo XX, hubo un recurso que dominó por encima de todos los demás: el carbón. Se estima que más de 400 millones de toneladas de carbón fueron extraídas de la provincia desde 1720, provenientes de al menos 3 grandes yacimientos. Y uno de los complejos mineros más importantes en toda esa historia se encontraba en una pequeña ciudad llamada Spring Hill. En la década de 1950, Spring Hill tenía una población cercana a los 7.000 habitantes. Prácticamente toda la ciudad giraba en torno a las minas. Muchos decían en broma que, sin ellas, Spring Hill no sería más que un pueblo fantasma de apenas unas pocas centenas de personas. Las excavaciones en las minas de Spring Hill comenzaron en el siglo XIX. Con el paso de las décadas, estas minas se convirtieron no solo en las más profundas de Nueva Escocia, sino en unas de las más profundas de toda América del Norte, alcanzando una profundidad de más de 1.300 metros. Durante su época de mayor actividad, las minas de Spring Hill fueron extremadamente productivas, pero también estuvieron marcadas por tragedias. La primera gran tragedia llegó en 1891. Una explosión de polvo de carbón en los pozos 1 y 2 dejó 125 mineros muertos. 65 años después, en noviembre de 1956, la historia se repitió. Otra explosión, esta vez iniciada por un vagón descarrilado que provocó una chispa, cegó la vida de 39 hombres y obligó a sellar partes de la mina para sofocar el fuego. La paradoja es que, tras la tragedia de 1891, se implementaron mejoras. Se adoptó un nuevo método de extracción, la minería de frente largo. Más eficiente, permitía extraer hasta un 80% del carbón, frente al 60% del antiguo método de cámaras y pilares. Con soportes hidráulicos que sostenían el techo de manera temporal y controlada, en teoría, era más seguro. Pero en las profundidades de la Tierra hay fuerzas que ni la mejor tecnología de la época podía domeñar por completo. Y el 23 de octubre de 1958, esa fuerza se desató. Era media tarde. Maurice Rock, de 45 años, y Levi Miley, junto a otros 172 mineros del turno vespertino, llegaban a la mina. La mente de Maurice, sin embargo, estaba en otra parte. Esa mañana, su esposa había dado a luz a su 12º hijo.
con una familia tan grande que alimentar, no podía permitirse faltar, aunque su deseo era quedarse en casa. El descenso fue rutinario. Tranvías eléctricos los adentraron en las entrañas de la tierra. Conversaciones, bromas y canciones llenaban el aire. Maurice, antiguo cantante de cuarteto, disfrutaba esos coros subterráneos. Una aclaración crucial. Aunque la mina tenía una profundidad vertical de unos 1.300 metros, los túneles se excavaban en diagonal. Por eso, los niveles se medían por la distancia recorrida dentro de la montaña. Maurice y Levi descendieron hasta el nivel 13.000 pies, casi 4 kilómetros de recorrido dentro del laberinto de roca. Allí, comenzaron su trabajo con picos neumáticos, desprendiendo carbón que una cinta transportadora llevaría a la superficie. Un trabajo agotador, ensordecedor y repetitivo. La jornada terminaría a las 11 de la noche. Maurice pensaba en su familia, en poder ver a su bebé recién nacido aunque fuera unos minutos al llegar. Nunca llegaría a casa a esa hora. A las 8:05 de la noche, sin aviso, el infierno se movió. El suelo tembló con una violencia indescriptible. Para los hombres de Spring Hill, los pequeños temblores o bumps no eran extraños. La presión extrema a esas profundidades buscaba liberarse. En los días previos, el carbón se había vuelto anormalmente duro, una clara señal de que la tensión se acumulaba. Incluso ese mismo día, hubo un bump menor, ignorado. Pero esto era diferente. Era el bump con mayúscula. 3 ondas de choque consecutivas recorrieron los túneles. Las paredes, el techo y el suelo colapsaron simultáneamente en una cacofonía de roca quebrada y madera astillada. Pasajes enteros desaparecieron, sellados por montañas de escombros en un instante. Maurice, cerca de la parte superior del frente de trabajo, fue lanzado contra el suelo. El estruendo lo dejó aturdido. Cuando el polvo asfixiante comenzó a asentarse, encendió su lámpara frontal. La visibilidad era casi nula. El túnel, que antes era alto, ahora tenía poco más de 1,5 metros de altura. Todo estaba aplastado. Milagrosamente, solo tenía cortes y moretones. Al arrastrarse, encontró a Percy Rector, con el brazo atrapado entre 2 vigas macizas de madera. Grave, inmóvil. Sin herramientas para liberarlo, Maurice solo pudo reunir aspirinas de los demás para aliviar su dolor. Al evaluar la situación, la realidad fue clara. 7 hombres, incluido Maurice, estaban atrapados en una cavidad de unos 15 metros de largo, poco más de 1 metro de ancho y apenas la altura para estar de pie. Todas las salidas, bloqueadas por toneladas de roca. No podían avanzar, no podían retroceder. Se recostaron en el suelo y esperaron. En la superficie no hizo falta ninguna alarma. Todo Spring Hill lo sintió. Ventanas que vibraron, un temblor bajo los pies. En minutos, una marea humana comenzó a dirigirse hacia la mina. Casi todas las familias del pueblo tenían a alguien ahí abajo. Dentro, el gerente George Calder evaluaba el daño. Las líneas telefónicas por debajo de los 7.800 pies estaban destruidas. No había comunicación con las profundidades. Ordenó la evacuación de quienes pudieran salir y reunió a un equipo de rescate. El principal obstáculo, además de los derrumbes, era invisible y letal. El bump había liberado enormes cantidades de dióxido y monóxido de carbono, inundando los túneles. Calder llamó a los especialistas, los hombres Dreger, con equipos de respiración autónoma. Con ellos al frente, un grupo de 20 voluntarios descendió por el pozo número 2. La devastación era absoluta. Túneles deformados, aplastados, completamente obstruidos. Avanzar significaba retirar toneladas de escombros a mano.
Llegaron al área de los niveles 13.000 y 13.800 pies, donde trabajaba la mayoría del turno. Solo encontraron derrumbes masivos. Para la madrugada del 24 de octubre, solo 36 hombres de los 174 que ingresaron habían logrado salir por sus propios medios. Los rescates elevaban la cifra de sobrevivientes a 81, pero 93 hombres seguían desaparecidos, atrapados en el nivel más golpeado, el 13.000. Los rescatistas comenzaban a encontrar restos. La presión había sido tan brutal que algunos mineros habían sido literalmente aplastados entre el suelo y el techo. El primer cuerpo fue extraído a las 5:45 de la mañana. Esa misma mañana llegó Harold Gordon, jefe de carbón de la empresa dueña de la mina, DOSCO. Condujo casi 500 kilómetros sin parar. Tras ingresar y evaluar la situación, emergió horas después con una conclusión desgarradora. Ante los medios, con voz quebrada, declaró que creía que los 93 hombres faltantes estaban muertos. Era lógico pensarlo, pero se equivocaba. A kilómetros de profundidad, en la oscuridad más absoluta, 7 hombres seguían con vida. El grupo de Maurice. El tiempo perdía todo significado. Solo tenían el sonido lejano de los rescates, martillazos, taladros, vibraciones, una promesa distante. En otro punto del mismo nivel, Levi Miley también había sobrevivido. Instintivamente, se había arrastrado a una pequeña cavidad natural durante el colapso. Con él, otros 11 hombres. Uno, con la pierna fracturada bajo una roca. Ambos grupos reunieron sus magras provisiones. Un poco de agua, algunos sándwiches. Todo se racionó al extremo. Compartieron tabaco para mascar, un distractor inútil para el hambre pero valioso para la mente. Intentaron enviar señales golpeando las tuberías metálicas que recorrían los túneles. Solo recibían silencio como respuesta. Intentaron cavar. Avanzaron unos 18 metros, pero se toparon con roca sólida e impenetrable. Maurice se convirtió en el pilar invisible. Cuando la moral caía, hablaba. Cuando el silencio se volvía opresivo, cantaba. En la oscuridad, guiaba oraciones o entonaba himnos. Mantenía la llama de la cordura encendida. El lunes 27 de octubre, uno de los atrapados cumplía 29 años. Partieron el último sándwich en porciones minúsculas y en la negrura total cantaron un feliz cumpleaños susurrado. Al día siguiente, la tragedia los alcanzó dentro de su prisión de roca. Percy Rector, el hombre del brazo atrapado, murió. Había suplicado que le amputaran el miembro, pero no tenía ni un cuchillo. Falleció rodeado de compañeros impotentes. Las lámparas se agotaron. La oscuridad se volvió tangible, absoluta. Ya no distinguían si tenían los ojos abiertos o cerrados. Cuando se acabó la comida y el agua, algunos masticaron corteza de las vigas de madera. Sus cuerpos la rechazaron violentamente. 6 días después del bump, la esperanza era una brasa agonizante. Hasta que, el 29 de octubre, algo cambió. Ese día, un ingeniero de minas se encontraba en el nivel 13.000 realizando mediciones de gases tóxicos. Mientras trabajaba, creyó escuchar algo extraño. Voces. Al principio pensó que era su imaginación. No tenía sentido. Nadie podía seguir con vida después de tanto tiempo. Aún así, se detuvo. Contuvo la respiración. No se movió. Escuchó de nuevo. Se acercó a una de las tuberías y apoyó el oído. Del otro lado, una voz débil respondió que estaban vivos y que necesitaban agua desesperadamente. La comunicación había sido restablecida. Mientras el grupo de Levi guardaba silencio para no interferir, los rescatistas se concentraron en retirar los aproximadamente 18 metros de roca
que los separaban de los hombres atrapados. A través de la tubería, lograron enviar agua, café caliente y sopa. Para los hombres en la oscuridad, fue un momento indescriptible. Seguían atrapados, seguían enterrados a kilómetros bajo tierra, pero sabían que el final estaba cerca. Durante casi 12 horas continuas, los rescatistas trabajaron sin detenerse. Finalmente, el último bloque de roca fue removido. El túnel improvisado quedó abierto. Cuando los hombres de ambos lados se encontraron, hubo abrazos, lágrimas y alivio. La noticia del rescate se propagó rápidamente. La gente volvió a reunirse en la entrada de la mina para recibir a los sobrevivientes. Pero la victoria era incompleta. Aún quedaban hombres desaparecidos. Las tareas de excavación continuaron durante la madrugada del 1 de noviembre. 9 días después del bump, cuando la mina ya estaba prácticamente destruida, uno de los rescatistas escuchó un sonido inconfundible. Golpes rítmicos. Ordenó silencio. Escuchó con atención. Venían de una tubería. Por última vez, se estableció comunicación. Del otro lado, una voz preguntó cuántos seguían con vida. La respuesta fue una mezcla de llanto y celebración. Horas más tarde, los 7 hombres del grupo de Maurice finalmente fueron liberados. El ascenso de los 7 hombres fue lento y agotador. Aunque algunos pudieron caminar por momentos, todos estaban gravemente debilitados. La deshidratación era severa. A pesar del agua enviada por la tubería en las horas previas, sus cuerpos habían pasado días al límite. Cuando finalmente emergieron a la superficie, cerca de las 9 de la mañana, fueron recibidos por una multitud que estalló en aplausos. Muchos lloraban, otros rezaban en silencio. Algunos simplemente observaban, incrédulos, a hombres que ya daban por muertos. Los sobrevivientes fueron trasladados de inmediato al hospital. Contra todo pronóstico, su estado general era sorprendentemente estable. Cada uno había perdido alrededor de 5 kilos o más, pero estaban vivos, y eso, dadas las circunstancias, parecía casi imposible. Los 6 hombres que habían estado atrapados junto a Maurice coincidieron en algo. Sin él, no habrían resistido. Maurice había mantenido al grupo enfocado. Cuando el ánimo decaía, hablaba. Cuando el silencio se volvía insoportable, cantaba. En los momentos más oscuros, guiaba oraciones o entonaba himnos para darles algo en qué concentrarse, aunque fuera solo por unos minutos. En ese momento, ninguno de ellos lo sabía, pero aquellos 7 hombres serían los últimos en salir con vida de la mina de Spring Hill. Cuando se confirmó ese hecho, la cifra final comenzó a tomar forma. 75 mineros habían muerto, ya sea durante el bump o en los días posteriores. La recuperación de los cuerpos fue una tarea larga, difícil y emocionalmente devastadora. A la enorme profundidad en la que se encontraban, el calor había acelerado el proceso de descomposición. Cada cuerpo fue extraído en ataúdes de aluminio herméticos. Durante los días siguientes, periodistas entrevistaron a varios de los sobrevivientes. Sus reacciones reflejaron la forma en que cada uno procesaba el trauma. Levi Miley, tras pasar 6 días atrapado bajo tierra, dijo que lo único que quería era volver a casa para ocuparse de sus gallinas. Otro sobreviviente fue preguntado sobre qué deseaba más en ese momento. Su respuesta fue simple: una gaseosa 7UP. La historia se volvió tan popular que poco después, la propia empresa lo contrató como portavoz publicitario. No todos reaccionaron igual. Un minero declaró a los medios que esa había sido la última vez que trabajaría en una mina. Dijo que quedar atrapado bajo tierra había sido la peor experiencia de su vida y que no pensaba volver a exponerse a algo así.
Maurice, en cambio, no buscó atención. Regresó a su hogar e intentó retomar su vida con su esposa y sus 12 hijos. Hablaba poco de lo ocurrido. No se presentaba como un héroe. Para él, simplemente había hecho lo que pudo para mantener con vida a los hombres que estaban a su lado. Pero la historia no tardó en salir a la luz. Su comportamiento durante el encierro, su liderazgo silencioso y su papel en la supervivencia del grupo fueron reconocidos a nivel nacional. Eventualmente, Maurice Rock fue nombrado Ciudadano del Año en Canadá. Las minas de Spring Hill continuaron operando durante 13 años más, pero nunca volvieron a ser las mismas. Finalmente, cerraron de forma definitiva. La investigación oficial sobre el desastre de 1958 concluyó que la empresa operadora no había incurrido en negligencia directa. El bump fue catalogado como un fenómeno geológico extremo, imposible de predecir con la tecnología disponible en ese momento. Aún así, el evento dejó una marca imborrable. Spring Hill nunca volvió a recuperar plenamente su identidad minera. El desastre quedó grabado en la memoria colectiva de la ciudad, no solo por la magnitud de la tragedia, sino por las historias humanas que surgieron de ella. Hombres atrapados a kilómetros bajo tierra, oscuridad total durante días, silencio, hambre y miedo, y aún así, resistencia. A veces, las historias más aterradoras no tratan sobre monstruos ni lugares sobrenaturales, sino sobre personas comunes, enfrentadas a condiciones imposibles. Este fue el desastre minero más profundo de América del Norte. Y esta fue la historia de quienes no se rindieron. A más de 3.000 metros bajo tierra, no hubo luz, no hubo tiempo y no hubo garantías. Solo decisiones, silencio y resistencia humana llevada al límite. 75 hombres no regresaron, 7 sí. Y la pregunta que queda no es técnica ni histórica, es humana. ¿Crees que tú habrías resistido tantos días en completa oscuridad, sin agua, sin comida, sin saber si alguien venía por ti? ¿O en algún punto habrías perdido la esperanza? Déjalo en los comentarios. Si este episodio te mantuvo hasta el final, dale like, compártelo con alguien a quien le gusten estas historias reales y suscríbete a Tenebrífico para no perderte el próximo descenso. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio.